¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabra suelta con usted por la televisión pública de nuestro país. Programa de este día, jueves 10 de febrero de 2011. Estamos en vivo, 9 de la noche con 32 minutos, así que eso, lo cual para nosotros siempre será buena noticia, abre esta posibilidad maravillosa de su participación en Palabra Suelta a través de la línea telefónica. Por eso saldrán inmediatamente los números de nuestro estudio, ahí están. Los números telefónicos de nuestro estudio acá en la ciudad de Quito, siempre el 02 por delante si usted llama desde una provincia que no sea Pichincha. Con gusto recibiremos sus llamadas. Esta noche vamos a conversar con dos jóvenes, andan empezando o transitando, por decirlo de otra manera, la década de los 30 en su vida, en su edad, en su cronología, jóvenes. Les encanta el arte. Les encanta también las manifestaciones políticas, hacen cine o hacen música. Así que presento inmediatamente a Erich Gómez Zarrade. Erich es el cineasta Va por ti Ecuador, por ejemplo, es un documental que dirigió Erich Gómez. Bienvenido, Erich. Gracias por estar aquí en Palabra Suelta. Muchas gracias a ti, Javier. Encantado. Y también está con nosotros Felipe Ogaz Oviedo. Felipe es el músico y forma parte de un colectivo político-cultural, así quiere Felipe que se lo defina, a Diablo Uma, político-cultural de izquierda radical, así lo definió Felipe a Diablo Uma. Bienvenido, Felipe, gracias también por estar aquí en Palabra Suelta. Muchas gracias. Así que es alrededor de la pregunta número 3 de la consulta, no la que hace enmiendas a la Constitución, sino la parte de la consulta. Y esa pregunta número 3 dice: con la finalidad de evitar la muerte de un animal por simple diversión, ¿está usted de acuerdo en prohibir en su respectiva jurisdicción cantonal los espectáculos públicos donde se mate animales? Esto ya ha suscitado discusión, polémica, reacciones. ¿Por qué? Porque básicamente se habla de las corridas de toros. También los galleros han reaccionado y bueno, la Constitución ecuatoriana, no hay que olvidar eso nunca, no pretendo sacar ventaja, Erich, habla de los derechos de la naturaleza y si en el exterior sobre todo, si por algo es muy reconocida esta Constitución ecuatoriana, la de 2008, es precisamente por esto, ¿no? ¿Cómo es que los ecuatorianos, las ecuatorianas, logran poner en la Constitución que la naturaleza tiene derechos? Yo recuerdo, por ejemplo, a Galeano, Eduardo Galeano, cuando vino a Ecuador, aplaudía esta cuestión. ¿Eso qué te dice a ti, Erich? Y bueno, hablando de los derechos de la naturaleza, me parece, por ejemplo, terrible que se quiera eliminar a una raza muy especial de animales, ¿no? ¿Qué más derecho que el de la vida? Entonces yo estoy absolutamente seguro que si terminamos con la fiesta de los toros, que yo lo considero un arte, que es para lo que yo he venido realmente un poco más, ¿no? A defender por qué yo considero un arte la fiesta de los toros, me parece terrible acabar con una raza de un animal tan fuerte, tan venerado además, ¿no? Mitológico como el toro, por ejemplo. Como usted lo ve, Erich Gómez Zarrade es un joven. Eres quiteño, Erich, Quiteño, ¿no? sí, de cepa. Y lo que se dice tendencialmente, Erich, es que en estos tiempos, como tendencia, nada más que como tendencia, los jóvenes no quieren a la fiesta de los toros porque están a contracorriente de las posiciones actuales, ¿no? El cambio climático es consecuencia de los abusos que hemos tenido con la naturaleza y se asocia a eso, por ejemplo. No, y es lógico, ¿no? Por ejemplo, mi hija, yo tengo una hija de 17 años que está absolutamente en contra de las corridas de toros. Y le puedo dar la razón. ¿Cómo no le voy a dar la razón? Si obviamente lo que dicen ustedes es que estamos evolucionando y mucho menos. Todavía no lo has escuchado. Todavía no lo he escuchado, pero hemos conversado ya algo. Y me imagino lo que va a decir además. Pero, claro, ¿cómo no respetar lo que piensa mi hija? Pero, por ejemplo, ella también respeta mucho mi criterio y lo que yo siento. Y lo que nosotros defendemos realmente es una pasión que no tiene razón a lo mejor, que no tiene sentido. Pero ¿qué podemos hacer en contra de las pasiones? A mí me encantan los toros, Javier. Me encantan los toros, adoro los animales. Un ancestro tuyo fue incluso doctor. Fue médico de plaza, sí. Y fue él realmente el que me inculcó este amor. Mi abuelo, el doctor Juan Zarrade. Así que fue médico, ¿no? Entonces, por ejemplo,
¿Cómo decir que un médico que ama la vida, que defiende la vida, que quiere salvar vidas, decirle o que es un tipo, qué sé yo, inconsciente? No, pues es un tipo que ha estado, que ha estudiado toda su vida para salvar vidas, pero que le gustaron los toros, que vivió para los toros. Ahora, Erich, si ves bien la pregunta 3, no está hablando de las corridas de toro específicamente, y está diciendo en su jurisdicción cantonal. Es decir, que le está trasladando a los ciudadanos, hombres y mujeres, de ese cantón la decisión. O sea, en Guayaquil o en cualquier otro cantón, es decir, más claramente, en cada cantón la gente deberá pronunciarse sobre esta pregunta. De acuerdo, sí, por eso es un debate bastante difícil de ganar, digo yo, ¿no? Es muy complicado. Pero yo creo que también tenemos que pensar un poco en las minorías. Sabemos una minoría que nos encantan los toros, nos gustan los toros. Ya vamos a ir más adelante, porque también yo he escuchado, yo ya voy desvelando cuál es mi posición, pero voy a ser absolutamente serio y intentaré por lo menos ser serio y respetuoso contigo. Gracias. Y no ponerte en desventaja, ¿no? Muchas gracias. Pero la gente que le gustan los toros en conversaciones, ¿no? He participado en debates, dicen, pero tú comes carne, ¿no? No, sí, no. yo como carne. Me dice, entonces, digo, pero yo no voy al matadero a celebrar, pues. Claro. No, de acuerdo. De acuerdo, no, eso yo tampoco lo puedo defender mucho, como lo hacen algunos taurinos, que yo también estoy consciente que hay muchos taurinos que están muy cerrados en sus conceptos y en sus criterios, ¿no? Eso no podré defenderlo jamás. Pero como te digo, por ejemplo, ahora que hablas de los mataderos, yo tuve la posibilidad de filmar hace unos 6 o 7 años, una vez que estábamos haciendo un trabajo científico acerca de la fasciola hepática, que es un bichito que se mete en el hígado de algunos bovinos. Y tuve la posibilidad de ir a filmar en el Camal Metropolitano. Es terrible, Javier. Claro. Es terrible. Sí, claro. Es terrible. No me quiero ni imaginar. Y te prometo que el sufrimiento que tienen esos animales antes de entrar a las cámaras de, no sé, de muerte, yo no sé cómo se llama, creo yo, al menos, estoy casi consciente que es mucho más escalofriante y horrorizante que el ver morir a un toro que está luchando por su vida, al fin y al cabo, ¿no? La otra cosa que dicen muchos jóvenes, yo voy a la plaza no por la corrida, voy por el ambiente. Hay chicas guapas. Yo jamás. Ajá. Jamás lo he hecho. Ya. Yo voy a los toros y me dedico a ver toros. Ya. Porque eso es lo que me apasiona. ¿Qué más lindo, qué más artístico que el paseillo, por ejemplo? ¿Qué más artístico que el traje del torero? ¿Te parece cargado de plasticidad? Absolutamente. Ahora absolutamente. sí, Felipe, ¿no? Felipe Ogaz, de Diablo Uma. Se te conoce por radical en tus posiciones, como tú mismo me lo advertías. ¿Qué dices a lo que ha planteado Erich? Bueno, que se inaugura una etapa hermosa para este país. Se inaugura con esta consulta popular una etapa hermosa, ¿no? Creo que el presidente trasladó su confianza, al fin y al cabo, del aparato represor, esa confianza absurda en un cuerpo de mercenarios como la policía, hacia el pueblo. Y esto se da en un diálogo así. Eso es lo que más me emociona del asunto, ¿no? Ajá. Me emociona la idea de poder precisamente sacarles, porque es cierto lo que dice Eric, al ser parte de este negocio del consumo, ¿no es cierto?, los animales, los seres vivos, son inmensamente maltratados. Por eso nosotros nos hemos definido en esta lucha como anticapitalistas. Por eso me asusta pensar que el toro solo puede estar vivo para ser torturado en una plaza. O sea, el toro de Lidia. El toro de Lidia, exactamente. Nos dicen, ustedes se van a encargar de extinguirle al toro de Lidia. ¿Por qué? Porque solo merece estar vivo en tanto y en cuanto sea parte de algún negocio. Qué triste, qué feo dice eso del ser humano. Yo en cambio creo que los seres humanos somos lo suficientemente capaces, dignos, sensatos y podemos mantener al toro vivo sin necesidad de que alimente ni sea parte de un negocio. Al toro de Lidia no. Por eso soy anticapitalista, porque esos páramos no deben ser de negocio. ¿Por qué? Porque los fascistas, los neonazis, los capitalistas de ultranza hacen lo mismo con los seres humanos. Pero puedes encontrarte, Felipe, perdona las interrupciones, digo, para no caer en generalidades y con mucho respeto también hacia ti, puedes encontrarte un anticapitalista que le gusten los toros. Yo, por ejemplo. ¿Y qué le dirías a ese tipo? Le diría que los toros no van a desaparecer porque no sean parte del negocio. Y que cuidado ese argumento porque es uno de los que más me duelen, porque hay gente que dice que los seres humanos que no producen, es decir, que no son parte de un negocio, también deberían desaparecer. En ese mismo contexto, ¿no es cierto? El toro de Lidia, como ya no es de la plaza de toros, entonces ya no va a tener sentido criarlo, se va a desaparecer. Entonces los seres humanos que no producen
dinero, también tienen que desaparecer. No podemos seguir viviendo esa lógica. El toro de Lidia tiene que seguir en esos páramos y debería ser alguna especie de pedirle perdón a ese toro, de resarcirle por todo el daño que le ha hecho. Deberíamos darle esos páramos no solo para que viva para ser torturado, que viva porque es hermoso, que viva porque es un ser vivo, no importa que no sea parte de un negocio. Y en ese sentido quiero decir que el esfuerzo, más allá de que somos súper conscientes ya de que el capitalismo nos planteó una relación absurda frente a la naturaleza, ¿no es cierto? El capitalismo lidiado con el cristianismo que nos dice, la Biblia dice, no, ustedes hijos de Dios sometan a las bestias y controlen la naturaleza. Ya no queremos vivir así, no queremos esa relación y ese es un símbolo perverso de esa relación. Tú dices clarísimamente, por eso me advertías, movimiento cultural político radical. Pero alrededor de la Plaza de Toros, alguien también te podría decir, Felipe, mucha gente vive alrededor de la Plaza de Toros. De acuerdo. La fiesta de los toros produce mucho movimiento económico. ¿Qué le vamos a decir a esa gente, a esas personas, que una vez que se acaba el espectáculo, ¿a qué se van a dedicar? Me han hecho esa pregunta, ¿no? Sí, sí, innumerables veces. Veamos, Javier, la Plaza de Toros funciona para los toros una semana al año. Primero, me parece mentira que mucha gente viva de los toros. En ese sentido, en el sentido de la plaza. Probablemente en los criaderos sí, habrá gente que viva de los toros. Sí, lo que les he dicho y les irrita un montón, si hiciéramos conciertos de rock, que se hacen 5, 6, 7 conciertos de rock por fin de semana en la capital. ¿En tu banda? Tocaba vientos andinos y hacía guturales. ¿Y por qué tocabas? ¿Qué pasó? Porque me dediqué a escribir un libro y he dejado desde hace unos 8 meses la música. Pero estás perdiendo, Felipe, lamento. Perdóname decírtelo así. Y hay una coincidencia increíble, yo he dejado también un poco porque estoy escribiendo también. Entonces, perdona la interrupción. Sí, entonces... Le dices, si hubiese 4 o 5 conciertos más de rock. Si hubiera conciertos de rock, de bachata, de cumbia en esa plaza, tendríamos muchísimo más trabajo. Para mis principios es absurdo nuevamente que un sitio público tan grande, con tantas facilidades para el espectáculo, sea limitado a quienes lo puedan pagar, porque se alquila para conciertos. Debería ser público. ¿Cómo va a ser posible que los grandes dueños otra vez, para sus placeres sádicos, posean un espacio así y nosotros para hacer música, para hacer skate, para bailar, no tenemos un espacio? Por eso comentábamos fuera de cámaras del artículo 31, por ejemplo, de la Constitución, de la amada, hermosa Constitución de Montecristi. Exigimos que nos den el derecho a estar en el espacio público. ¿Tú estuviste por Montecristi con el colectivo Diablo Huma? Sí, estuvimos como 1000 personas de todo el país. Conversando con las mesas para que se incorporen las visiones de ustedes. Y también tirándonos piedra con la policía. Fue hermoso, ¿no? Estuvo gente de todo el país ahí. Queremos aportar a este país. Y queremos librarnos de, sin duda es una tradición, yo soy antropólogo, estudio la cultura. Sí. O culturas urbanas. Exacto, mi libro se llama así, pero no todas las tradiciones son buenas, Javier. Hay tradiciones que son realmente de vergüenza, ¿no es cierto? Cortarle el clítoris a las mujeres en la África subsahariana es una tradición, sin duda, pero es una tradición que me produce rechazo. Entonces... Y tú como antropólogo, a priori digo... asiento y digo, Felipe tiene razón, pero tú eres antropólogo. ¿No hay un contexto social, cultural que explica ciertas prácticas, ciertas costumbres? Absolutamente se explica, y el concepto que las explica en el caso de las corridas es un concepto que me causa aún más rechazo. Por un lado, para vivir este proceso hermoso de revolución que se está viviendo en Latinoamérica, debemos deshacernos de los lastres de la colonia. Debemos, para mí, le he descrito como un signo de la renovación del poder, ¿no es cierto?, de las élites, aquellas élites que además son los hacendados estos, que es una cosa que nos duele mucho, son los continuadores de la invasión española, son quienes se quedaron con la tierra de los indios en sus haciendas, ¿no es cierto? Y resulta que la revolución de Alfaro, la liberal, es una revolución inconclusa, como dice la ministra de Cultura. En la sierra se siguen manteniendo todas estas relaciones económicas perversas, ¿no es cierto?, cercanas al latifundio, cercanas al huasipungo. A eso nos oponemos. Nos sentimos maravillosamente bien de ser longos, por ejemplo. Ya no tenemos ese complejo de aquellos que van a la plaza a hablar como españoles y a tomar botas. Nosotros nos causa un poco de risa. Reconocemos nuestra herencia española, pero las partes bonitas, no la parte de Benalcázar, un genocida, ¿no es cierto?, que mató
niños y mujeres desde el Quincha hacia acá. No reconocemos el 6 de diciembre. Nos despeluzna celebrar el día en que te roban la casa. Pero, Felipe, perdóname y seguir apostillando Sí, por favor. tu presentación, pero ¿no hay un poquito de trampa cuando dices todo eso que puedo compartirlo, Ajá. pero se lo trasladas, por ejemplo, a Erich, como cuando quizá Erich también desprecia todo eso, ¿no? Yo no tengo Seguro. nada que ver con un hacendado, con un terrateniente, con un conquistador. Para nada, absolutamente, para nada. Ahora, Seguro. Erich, esta discusión sobre si debe o no haber corridas de toro no se está solo debatiendo en el Ecuador. Sí, sí, por supuesto. que Se no. debate en la España misma. Sí. Tú debes de saber que en Cataluña fue prohibido. Debes de saber que en la propia Madrid hay movimientos Por antitaurinos. supuesto, y muy respetables. ¿Eso qué te lógico. dice? No, eso me dice que realmente la que queremos evolucionar, pues sería ilógico dejar de reconocer eso. Pero yo lo que pido es también un poco de respeto simplemente para los gustos que puede tener una minoría. La libertad, que respeten la libertad a que vayamos a ver un espectáculo que nos gusta. Lastimosamente a ustedes no les gusta, a mí me fascina. ¿Y si ese espectáculo ofende? Que no lo sigan, que no lo sigan y que respeten en nuestros criterios, nuestros gustos, nuestra ideología, nuestro pensamiento. Yo he leído literatura bella también. Hay un famoso alcalde de Madrid, por ejemplo, que era un gran taurino y que él compara al Don Juan, que burla al amor, con el torero que burla a la muerte, y ahí construye hermosa literatura. Es cierto todo eso, ¿no? Pero eso es literatura. De acuerdo. Y otra cosa es lo que pasa en una De plaza. acuerdo. No, yo sería un inconsciente si es que quiero evitar o evadir la idea de que es un espectáculo violento, sangriento, bárbaro. Sería un loco no reconocer eso, como estoy consciente que hay muchos taurinos que lo hacen. Hay gente que no reconoce que es un espectáculo violento y sangriento. No, yo lo digo que es verdad. Pero, por ejemplo, ¿en dónde dice que el arte no es violento? Que el arte no puede ser sangriento. Caspicara no le clavó un pincel a su modelo cuando estaba pintando el Cristo yacente. Y es arte, absolutamente violento y sangriento y criminal tal vez con un ser humano, pero es arte. Y uno podría decir, Felipe, que en un concierto de rock también puede haber violencia. Y Sin sí, duda, de acuerdo. sin duda, nuestra estética se plantea desde la violencia hacia un sistema. Yo quiero pedir disculpas a un montón de gente que se queda en la trampa que acabas de aclarar tú, ¿no? De dilucidar tú, porque es un símbolo de poder. Y en ese símbolo de poder seguro hay un montón de gente de izquierda, revolucionaria, que comulga con nosotros en la gran mayoría de cosas, pero le gustan los toros. Ahora, la línea clara en eso está en que te diviertes con el sufrimiento de un ser vivo Jamás. que comparte mi mismo, ¿no es cierto?, mi mismo aparato nervioso, el mismo sistema nervioso central. Es decir, que es capaz de captar básicamente lo mismo que yo. Y es un herbívoro. Es mejor que yo. Él come solo hierba. No es agresivo en absoluto. Tenemos estudios científicos que lo prueban. Entonces, aquella diversión y aquel arte está sustentado en el sufrimiento de otro. Y tal vez no te diviertas haciéndole Eso es lo que sufrir. ustedes creen, jamás. Pero el ritual de ustedes le hace sufrir a un ser vivo. Y a muchos seres vivos de alrededor, porque somos muchos los que hemos sufrido. Yo tenía un tío muy querido, muy amado por mí, que me dijo, pelado, no puedes seguir hablando de esto hasta que no pises la plaza y veas. ¿Y fuiste? Y fui. Aparte de que me quitaron cacique, longo de no sé qué, longo de no sé cuánto. Palabrotas que no se pueden, ¿no? Que se debería poder, ¿no? Porque son solamente sí. palabras. Pero Bueno, si quieres las usas. Que Claro. es el sentido de ese símbolo horrendo, ¿no es cierto? El sentido de renovar ese poder. No soporté ver más de un toro. Te digo, no sé cómo será, les he visto llorar a los niños, les he visto a la mayoría de personas que son de mi organización y trabajan el tema taurino, precisamente porque han ido, es porque lo rechazan. Sí, de acuerdo. Porque es un espectáculo donde tal vez
su fin, y aunque no lo creo, porque el fin es que el toro se muera, bajarle la cabeza, rompiéndole la columna vertebral. Es que eso es lo único que ustedes ven, Felipe. ¿Pero qué más se puede ver? Eso es lo único que ustedes ven. Pero que no pueden visibilizar detrás de la sangre. No, hay cosas maravillosas. Le veo al toro vomitando sangre. Como decía yo, el mismo traje de luces, es una obra de arte. Pero pónganse el traje. La plasticidad de los pero por movimientos. Dios. Ver a un torero hacer un natural, por ejemplo, y una buena fotografía de un natural con el toro. Pero hagan eso sin torturarle, pues nadie les está diciendo no se pongan licra y luces. Ahora, y salgan a bailar. Salgan a bailar. Felipe y Erich Gómez, tengo que decir su segundo apellido porque Erich me ha pedido, Erich Gómez Sarrade y Felipe Ogaz Oviedo. Yo quiero agradecerles a ellos dos. No ha sido fácil, aunque podría alguien decir, este es un tema menor. No, no es un tema menor. Y no ha sido fácil porque, como se ve, están en discusión cosas muy profundas. No ha sido fácil convocar a dos para que se pongan a discutir sobre eso. Y eso quiero agradecerles a ustedes dos que hayan aceptado esta posibilidad de discutir abiertamente, conversar también, si se quiere, sobre este tema. Ustedes ya han suscitado llamadas telefónicas, así que vamos a dar paso a la participación de la gente, a ver qué opina también la gente. ¿Perdona? María Paredes, de la ciudad de Quito. Buenas noches, bienvenida. Adelante con su comentario. Buenas noches. En primer lugar, felicitándoles por el programa. Mi pregunta es específica para el señor Erich. Yo soy artista, ¿no? Y le pregunto a él, porque dicen que es cineasta, ¿qué concepción filosófica de arte, qué función artística, yéndome al plano de la transformación social, y más allá, qué belleza estética se puede encontrar en el sacrificio de un animal que es torturado antes de salir a la plaza, y al puro estilo de circo rumano, la gente aplaude cuando le ve botar sangre y aplauden cuando las espadas le provocan la muerte? O sea, ¿cómo justificar a una minoría que hasta el año pasado pagaba sus gustos con los impuestos de todos los quiteños? Y han pretendido usar esta fiesta como símbolo de la quiteñidad, y un símbolo que, para mi criterio, pretende justificar una pretendida superioridad de este grupo, que, como ya había dicho el otro compañero de la organización, piensan que son superiores porque son más blancos, se creen españoles, una cosa que para mí es una cosa humillante de nuestra identidad ecuatoriana, porque estamos pretendiendo copiar algo que no es nuestro y seguirlo imponiendo en otra forma, en una forma mestiza que es la nuestra, ¿no? Gracias, María. Llame también a los que les gusta la fiesta. Por favor. No lo queremos dar solo a Erich. ¿Qué respondes? Por ejemplo, para empezar, es absolutamente falso que a un toro de lidia se lo maltrate antes de la lidia. Jamás. Es que es ilógico pensar que un ganadero que ha esperado 4 años para que su animal, para que su hijo se luzca en la plaza, maltratarlo antes de que salte al ruedo es totalmente ilógico. Es imposible. Él está esperando que los 4 años que él ha tenido esfuerzo de cuidarlo, de vacunarlo, maltratarlo para que salga disminuido de un ruedo, jamás. Dicen que le ponen vaselina en los ojos, que que los aporrean, que les dan de costalazos en los costillares, sí, que les ponen ácido en las pezuñas, sí, eso dicen. que les dan laxantes para que tengan diarrea y no tengan la misma fuerza. Eso es absolutamente falso. Eso es lo que yo, por ejemplo, no lo acepto, Felipe, porque yo he estado ahí. Yo he visto cómo se trata a un toro de lidia. Se lo trata, el animal mejor cuidado, estoy seguro, de la especie animal es el toro de lidia. Jamás un ganadero va a querer que su animal salga disminuido. Si él lo que quiere es que se luzca su animal en la plaza de toros. Más llamadas telefónicas, Erich, Felipe, así que la producción me sigue ayudando. David Brito, de la ciudad de Quito también. Buenas noches, gracias por participar y adelante con su comentario. Sí, buenas noches a todos. Mi comentario es, primero quiero recalcar y resaltar la oportunidad que tenemos nosotros, los ecuatorianos, de expresarnos, ¿no es cierto?, sobre ciertos asuntos. En particular, este de los toros. Nosotros nos estamos expresando, pero únicamente por una situación específica de la violencia en la Plaza de Toros. ¿Por qué no nos damos la oportunidad de expresarnos de la violencia en un encuentro de box, por ejemplo, en donde ahí hay violencia, hay sangre, hay sufrimiento? ¿Por qué a veces en los partidos de fútbol también hay lo mismo?
Sí. Y definitivamente a veces decimos, claro, el partido de fútbol estuvo muy bueno porque le pegaron al árbitro, y eso pasa en todo nivel, ¿no es cierto? En fútbol profesional, en fútbol amateur, en la liga barrial, y salimos contentos después de que ha habido sufrimiento por parte de alguien, ¿no es cierto? Creo que lo importante de todo es respetar los criterios y las concepciones de cada persona tiene. Porque es lo mismo, yo llamé mucho antes de que topen el tema de los conciertos de rock. En los conciertos de rock también hay espectáculo, es un espectáculo terrible. Y no me refiero al hecho del show mismo, sino al hecho de después del show, cómo queda la gente, la violencia que también ahí se da, se pegan, bailando el famoso mosh. Entonces son cosas que realmente todos deberíamos respetar los criterios de las otras personas para poder convivir todos. Y si es que nos vamos a expresar por una cosa, específicamente los toros, ¿por qué no nos expresamos del box, por ejemplo? Tienes razón, David. Antes de darte la palabra, Felipe, compartir con David y con la gente que, por ejemplo, el diario El País de España, ahora puede ser que tenga otra orientación, lo que sea, pero tiene un manual de estilo muy bello. Y, por ejemplo, ellos dicen, nosotros nunca vamos a sacar noticias sobre box. Y entonces le preguntan a quien redactó eso, que no sé si es este famoso periodista que hoy dirige EFE, se me escapa ahorita el nombre, ya se me va a venir. Él dijo, porque no nos interesan los negocios del señor Don King, además. ¿Qué dices a esto, Felipe? Que se trata específicamente y precisamente de eso. Solo una cosa para resarcir a mis compañeros de género, los rockeros. Tengo datos de la Policía Nacional que prueban que los conciertos de rock son los conciertos que menos incidentes tienen. Los de bachata, los de otro montón de esa música chupable, ahí hay apuñalamientos. No hay un solo dato de un Quiturraimi, por ejemplo, que haya tenido un incidente. Uno, para que se vayan desmitificando. Por suerte no es Teleamazonas, ¿no? Dos, de eso se trata. ¿Cómo nos planteamos frente a la violencia si hacemos del símbolo de nuestra capital un acto violento? ¿Cómo hacemos todo este griterío de hay mucha violencia cuando se pasan 100 asesinatos promedio en la televisión nacional? Si luchemos contra eso mejor. Si no derrotamos, no, yo lucho contra la fiesta, contra tu fiesta por varias razones, pero sí, es un símbolo, es el símbolo fundacional de la capital, es la fiesta de Quito, es un acto violento. No se necesita la sangre para ponerse la licra apretada y torear, no se necesita eso. Para los toros sí, lastimosamente sí. No, ¿por qué? Sí, Erich, además, me apuntan mensajes en mi celular. Por ejemplo, en Portugal no se mata al toro. Así es. ¿Tú qué opinas de eso? Para mí sería terrible, porque claro, dirán algunos que se llegue a un acuerdo entre taurinos y no taurinos, que no sé, pero para mí se acabaría la fiesta de los toros. ¿Por qué? Porque es el momento sublime, es el momento principal de la lidia. Matarle al toro. Lastimosamente es así. Sin la muerte del toro, la lucha, la pelea contra ese animal no es lo mismo. Tiene que haber un ganador, lastimosamente. Ajá. Tiene que haber un ganador, y si no hay la muerte del toro, pues... Pero, por ejemplo, eso es muy lindo también. Le das la oportunidad a este toro, el toro de lidia, de que si es un toro bravo, salga vivo, por ejemplo. ¿A qué toro que va al camal tiene la oportunidad de salir vivo? Ningún toro que va a un camal sale vivo. Jamás. Todos los toros mueren. Por lo menos el toro de lidia tiene esa mínima oportunidad de que si demuestra su braveza, su bravura, si demuestra su casta, de salir vivo. Por lo menos tiene una pequeña oportunidad. Y además yo también quiero decir, Felipe, que en efecto este tema que has traído de los conciertos de rock y la policía, que la policía simboliza a una manera de ver a la sociedad, hay terribles prejuicios contra los rockeros y estigmas, ¿no? Total, que tampoco estamos de acuerdo con eso. Yo soy rockero, ojo, también. Sí, y los rechazamos también, ¿no? Eso también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si me permites, primero quiero agradecerte a vos, eres el primer taurino que conozco que no insulta, que no pega. Lamentablemente jamás. Tengo que decir que jamás. No sé si la asociación es correcta, y gracias a que estás vos aquí a mi lado me puedo dar el lujo de decirlo, pero son muy violentos. Ustedes también, Estuve exponiendo en el Tribunal Constitucional, y al salir
casi nos matan. La policía tuvo que intervenir. Me pegaron en el Quicentro, me detuvieron preso en diciembre en el Quicentro y cada vez que fuimos, bueno, el alcalde de Quito nos confesó hace poco que le contrataban a $8 del policía para golpearnos en las manifestaciones taurinas. Entonces yo sí asocio. Si el símbolo es violento, es sádico. Si vos necesitas para disfrutar que el toro se muera, eres sádico. Es que eso es lo que tú crees, eso es lo que tú crees, porque entonces sería sádico Jacques Cousteau. Un par de cosas sería sádico más. Sabina. Es sádico, Sabina es sádico. Porque son amantes de la fiesta de los toros. Un par de cosas más. Pero perdóname, sí, Felipe, perdóname, porque lo interrumpía Erich cuando tú decías también, yo soy rockero, y no estoy de acuerdo con los prejuicios y las estigmatizaciones. Claro, es que entonces también, claro, eliminemos los conciertos de rock porque ahí gente usa droga, porque fumamos marihuana o porque tomamos alcohol. Entonces también eliminemos el fútbol porque han habido muertos en el fútbol también, eliminemos el espectáculo. Pero el objetivo de un partido de fútbol no es que se muera un jugador. No, jamás. Uno no va con esa consigna, Nunca, pero es que eso es también lo que ustedes creen es que nosotros vamos a disfrutar de la muerte del animal. Pero me estás diciendo eso, acabas de decir. Yo voy a disfrutar de todo lo que conlleva la corrida de Pero disfruten de la música sin matarle y torturarle y clavarle cosas a un ser vivo. Lastimosamente no se puede, porque es una tradición que viene desde hace miles de años. Porque Sabina es un sádico. Exacto, porque es un sádico. Por el tipo de argumentos con los que defienden la fiesta taurina, que son los mismos, que sin muerte fue un sádico sangre, seguramente. ¿Y has cantado algo de Sabina? Sí, alguna vez en mi vida he cantado algo de Sabina. Hay muchos rockeros que les gustan los toros, hay muchos rockeros que les gusta la sangre y la destrucción. Esto no es un tema de rockeros o no rockeros. Si el 70% de los quiteños está en contra de esa práctica, según la última encuesta, somos ancianos, jóvenes, rubios, blancos los que estamos en contra, no solo los jóvenes. Entonces, digamos, hay que primero agradecer la oportunidad de discutir, eso es maravilloso. Lamentablemente la derecha corrupta que controla los medios no ha permitido el debate. El debate es lo que nos va a enriquecer. Así es. Finalmente salvaremos la vida de unos cientos o miles de toros, pero el símbolo a derrotar nos permitirá debatirnos incluso nuestra identidad de quiteños, nuestra forma de hacer cultura. Es maravilloso que él sea rockero y que podamos discutir así abiertamente, porque lo que importa es eso, ir rompiendo, ¿no es cierto? Estamos cambiando, este país indudablemente está cambiando y solo el hecho de decidir y participar, ¿no es cierto? Pensar en el fútbol, por ejemplo, pensar en el negocio, otra vez el negocio, detrás de la fiesta dicen que hay 6 millones de dólares en impuestos de la fiesta de los toros. En el fútbol hay muchos más millones donde la gente muere. ¿Por qué no cuestionamos eso? ¿Por qué todos los canales todo el día es fútbol, 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 fútbol? Porque no tenemos estas oportunidades de enfrentarnos, sentarnos, cuestionarnos y decir, mira, matarse, porque tenemos amigos, nos acaban de pedir, amigos de la Liga, amigos del Quito, a Diabluma, por favor, paren, porque se están matando, las barras bravas se están matando. ¿Por qué? Por un equipo, por favor, o sea, ¿qué estamos haciendo? Empieza una bronca por el color y después se vuelve personal y se vuelve una cosa terrible, porque no hemos debatido, porque esa fiesta nos impusieron. Nunca nos preguntaron, ¿quieren que el acto central de las fiestas de Quito, y como decía esa señora maravillosa que llamó, financiada por nuestros impuestos, sea... No, eso tampoco es cierto. Eso es cierto. No, para tengo nada. los por ejemplo, en España dicen que hay 500 millones de euros en financiar los toros. Es verdad, pero no son las corridas de toros, Javier. Son los festivales taurinos que hay, como el Toro Embolado, de los que yo estoy absolutamente aquí el municipio financiaba eso con mi plata. Para nada, eso no es cierto. Y dicen que se financian todos estos eventos taurinos. Se financian, pero los eventos populares, como digamos aquí los toros de pueblo. Pero ninguna plaza grande del mundo jamás ha sido financiada por el Estado. Es más, pagan altísimos impuestos todas las plazas de toros del mundo. Jamás ha sido una plaza financiada o subsidiada por el Estado, por los gobiernos locales o municipales. Nunca, jamás. Al contrario, pagan altísimos impuestos. De cualquier plaza del mundo que se precie de ser una plaza grande paga altísimos impuestos. Tengo que irme a la única pausa que hacemos en esta entrega de Palabra Suelta. Erich Gómez Sarrade y Felipe Ogaz están con nosotros a propósito de esta pregunta número 3. ¿Está de acuerdo que para divertirse usted se mate a un animal? Habla así, más o menos, la pregunta la plantea así, si quieren la leo para no sesgarme. Con la finalidad de evitar la muerte de un animal por simple diversión, ¿está usted de acuerdo en prohibir en su respectiva jurisdicción cantonal los espectáculos públicos donde se mate animales?
Esa pausa, ya regresamos. De vuelta con esta entrega de Palabra Suelta. Conversan nuestros dos invitados, Erich Gómez Zarrade y Felipe Ogaz, a propósito de esta pregunta número 3, que básicamente la hemos querido ver como que si se debe o no prohibir la fiesta de los toros, cuando está implícito también otras cuestiones. Planteaba bien ese televidente también, el tema debe ser la violencia en la sociedad ecuatoriana. ¿Te parece, Erich? Sí, realmente ese debería ser el tema, pero yo estoy también absolutamente seguro que, por ejemplo, si es que ustedes conocieran mucho más a fondo lo que son los toros y lo que han sido los toros a través de la historia, no se atreverían a decir que es una tortura, por ejemplo. Si es que conocieran más a fondo lo que significan los toros. Estoy absolutamente... ¿Qué sabes de los toros, Felipe, vos? Bastante. Estos temas me hacen preparar. Por ejemplo, conozco la forma de los cuchillos que le atraviesan. No estoy hablando de eso. No, si ahí estás jugando sucio. No, pues ahí estás jugando súper sucio. Te estoy hablando conozco la definición de tortura, por ejemplo. Te estoy hablando de la parte plástica de los toros, del respeto que se tiene. Por ejemplo, en toda lidia hay unas normas que el torero debe seguir. No es un tipo que llega a matar y a darle 3 tiros al toro. Es un tipo que tiene que seguir unas normas, unos cánones. Hay unas reglas. Por supuesto, que si no las sigue, pues toda la plaza se va encima de él. Absolutamente toda la plaza. Él tiene que ser respetuoso con los cánones que están dentro de la fiesta. Y estoy seguro que tú no conoces, por ejemplo, esas reglas y esos cánones. Algunas sí. Francamente, ha habido taurinos de mi familia. Con este tío no pudimos volver a hablar más nunca del tema porque me mantuve, me reforzó mi posición y él obviamente amaba a los toros. No creo que no deje de despertar pasión, hace una defensa maravillosa, pero también es bueno decir que solo quedan 8 países en el mundo, probablemente 7 después de unos meses, ojalá que no, que aceptan las corridas, ¿no? Legalmente las reconocen a las corridas, cuando estuvieron en todos los países de habla hispana. Y los pueblos van transformándose. A mí lo que me asusta francamente de su tradicionalismo es por qué se niegan a transformar su símbolo, porque esa pureza tiene que ser así, tiene que ser con sangre. Por más contenido plástico, simbólico que tú le metas, eso va a seguir siendo tortura. Porque es una pasión que no, a lo mejor, pero hay pasiones, no encuentras razón. Hay gente que se apasiona por cosas absolutamente inhumanas. Hay gente que se apasiona por torturar a otros seres humanos. Hay gente que se apasiona por ir a un cabaret y tener sexo con una prostituta, y no le puedes negar. Si eso le gusta, si eso le apasiona. En tanto y en cuanto las dos partes acepten, y ese es el problema, ¿no es cierto? El torero entra al ruedo consciente de lo que va a hacer. El toro sale de vivir, como ustedes dicen, en un idilio, en los páramos hermosos, siendo bien alimentado, peinado y bien tratado, a ser torturado. Él no quiere estar ahí. Él lo que intenta es salir de ahí. Es el animal hermoso, porque es hermoso, además con cachos, me recuerda muchos símbolos hermosos. A nosotros nos gustan los cachos. Claro, es que es un animal absolutamente totémico, y los animales totémicos siempre generan este tipo de problemas. En la India son las serpientes, en Arabia, en Argentina serán los caballos o los tigres, en Bengala. Aquí los cuyes. Por ejemplo. Sí, quiero recibir más llamadas telefónicas. Claro, sí. La producción, primero que me anote, ¿cuántas podemos recibir? 3 más. Les propongo que escuchemos las 3 llamadas, para que puedan entrar las 3 llamadas y luego ustedes comentan. Así que empecemos. Alcides Medina, de la ciudad de Quito. Buenas noches. Adelante. Muy buenas noches, señor Lazo. Alguna vez participé en un programa suyo. Coincidentemente soy músico, compositor, escritor, fui boxeador, o sea que tengo mucho en común con los dos jóvenes, con Felipe y Freddy. Erich. El tema es muy interesante, pero la solución es difícil. Yo me baso en el pensamiento de uno de los hombres más geniales, Benito Juárez, dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿me entiendes? Sugiero que a nadie se le ha ocurrido que lo más bonito sería que las lidias sean virtuales, que creen programas y que no muera el animal ni nada. Pero de lo contrario hay que respetar el sentir y el pensamiento del ser humano, al que le gusta el boxeo y ver a 2 hombres dándose golpes hasta morir también en un ring,
eso no se va a prohibir nunca. Igual a los toros, bueno, sí muere un animal y todo, pero el derecho de los hombres a la libertad de pensamiento, a disfrutar lo que les gusta, también hay que respetarlo. Es mi sentir. Hay cosas más tristes. Acaban de asesinar prácticamente, se salvó de milagro una niña en Guayaquil, no fue un torero, y fueron 17 puñaladas. Eso es más importante y muy doloroso, y a ese tipo sí había que perseguirlo, vaya, implacablemente. Muchas gracias, les deseo una feliz noche a todos. Muchas gracias, Alcides. Perdón. Fernando Molina, de Guayaquil, adelante con su comentario. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, caballeros. Buenas. Bueno, coincido con el señor de negro en respecto a que el toro es un animal muy bello, muy hermoso, ¿para qué? Algo que sí quisiera decir es que el tema de la pregunta es algo muy general. No se refiere solamente a las lidias, ¿sí? Sino que se refiere en general a la muerte de un animal. Puede ser en peleas de gallos, puede ser peleas de perros, etcétera. Pero netamente de las corridas de toros. Sí. O sea, esto ya es algo que los ecuatorianos lo tenemos ya en el ADN. Aquí en Guayaquil lastimosamente no se lo practica. Más han ganado los que dicen que no se debe hacer. La gente que está en contra de las corridas de toros aquí en Guayaquil. Yo puedo asistir a una sola aquí en Guayaquil, quisiera que hubiera más. Lastimosamente el toro tiene que morir. Si esto es una pelea entre el torero y el toro, tiene que haber un ganador. Es como el fútbol sin los penales. Entonces, siempre esto no se puede cambiar solamente por una ley. Eso ya es algo que los ecuatorianos lo tenemos ya enraizado en nuestra cultura. ¿Sí? Gracias. Gracias, Fernando. Última llamada. Ramiro Baño, de Quito. Adelante, por favor, con su comentario. Buenas noches, muy amable por la oportunidad y felicitándoles por el programa. Mis preguntas son básicamente para Felipe. Le pregunto, ¿qué es para él la diversidad, el respeto y la tolerancia? Y un cuestionamiento, más que cuestionamiento, sería una forma de ver a los rockeros, a la música que les gusta a ellos. Tengo entendido que también ellos utilizan una vestimenta, su tradicional chompa de cuero. Entonces, sería un punto, ¿por qué utilizar una chompa de cuero? ¿Por qué no utilizar un poncho negro? Y también, un tanto a la pregunta, a la tercera pregunta de esta consulta, ¿por qué no? Para mi forma de ver está mal planteada. Hay cosas más importantes que pasan aquí en el país. Para mí, por decirle, la pregunta sería, ¿por qué no abrir las iglesias para que los mendigos entren ahí y descansen ahí, duerman ahí y no tengan que hacerlo en la calle? Muy amable, gracias. Gracias, pero yo podría apostillar a propósito de la importancia o no de esta pregunta, que no solo eso se está preguntando y que no solo eso se está discutiendo en la sociedad ecuatoriana. Se añade un tema más a las múltiples cuestiones que se están discutiendo ahora en la sociedad, en nuestro país. A ti te han caído más las preguntas, Felipe, así que empieza tú y tú, Erich, también tienes derecho a hacer comentarios. Qué bueno, no. Solamente decirle que desde nuestro punto de vista, y somos millones por suerte, de esta evolución de la que hablabas, de esta nueva conciencia, de esto que se conoce como un cambio civilizatorio, no es menos importante. Si bien la niña de Guayaquil es de mi misma especie, yo no puedo dejar de sentir y pensar que soy parte de un mundo en el que yo dependo del aire, el aire no depende de mí, yo dependo del agua y de los seres vivos. Entonces, ese especicismo, ese centrarse en el ser humano es precisamente lo que nos está dejando sin aire, sin agua, sin tierra para cosechar. Porque, por ejemplo, uno de los argumentos que no ha salido aquí, que es un argumento taurino, es el tema del consumo de carne, ¿no es cierto? Está acabando el consumo de carne, está acabando con... Yo soy carnívoro, no me pongo en una posición así, pero está acabando con nuestras tierras fértiles, porque queremos comer todos los días bistec, lomo, bife. Entonces, esas discusiones sí son de fondo, porque esa niña de Guayaquil
se salvó, pero quizás mañana no tenga aire para respirar si no cambiamos nuestra relación. Ese es el cambio civilizatorio, eso es acabar con el capitalismo, dejar de asumirnos como el centro del universo porque no somos. No somos nosotros, dependemos del aire y del agua, por eso los símbolos son importantes. Sobre la tolerancia, ¿quién piensa en lo que siente ese toro? ¿Por qué ese toro, sus sentimientos y su existencia no son valuadas? Precisamente por esta relación, porque yo me creo, porque la Biblia y Dios me dijo que yo soy superior. Yo pienso, yo puedo, si soy fuerte, puedo defender a los débiles. Y en este caso, ese toro, yo y otros muchos, vamos a defenderle ese toro. Porque nos preocupa ese toro, como nos preocupa la pobreza, por eso somos anticapitalistas, porque queremos... Y por último te plantearon, perdona la interrupción, Felipe, porque ya va quedando poco tiempo, por último te plantearon lo de la chompa de cuero como símbolo también. Sí, a ver, y ese es un punto, gracias, agradezco esa pregunta porque me permite decir, si es para comer, si es para vestir, tiene otra connotación. Yo soy omnívoro, mi cerebro hace bastantes miles de años se desarrolló gracias a que comía carne. Hubo este Homo robustus que comía solo granos y desapareció. Entonces, si garantiza mi supervivencia, tanto como cobijo o como alimento, tiene otro sentido que como diversión. Y yo les propongo, les digo, ¿por qué no pueden repensar su fiesta en términos de no hacerle daño? Respirar genera un impacto, pero podemos plantearnos una civilización humana que genere mucho menor impacto. Este año somos 7.000 millones de personas en el mundo. Este año. Eso significa que en 3, 4 años vamos a ser 10.000 millones de personas. Este año los alimentos han estado más caros que nunca antes en la historia de la humanidad. Ahora mismo los alimentos son más caros que nunca antes en la historia. ¿Y qué vamos a hacer? Si no empezamos a relacionarnos distinto, primero entre nosotros. Sí, es importante cuidarnos, es importante protegernos como humanos, pero no solo pensar en los humanos, no podemos seguir centrados solamente en nosotros. Yo no uso cuero, no me gusta el cuero, no me gusta cómo huele el cuero. Muchos rockeros usan el cuero, pero es importante no generalizar. Es importantísimo no generalizar. Habría que preguntarles qué simboliza para ellos, ¿no es cierto? Pero el tema es, precisamente, tal vez sea mejor ponernos un poncho porque es una cuestión que me identifica más con mi tierra. Pero eso es importante, empezar a cuestionarnos qué somos los ecuatorianos y hacia dónde vamos, qué es lo que queremos ser, qué fiestas queremos conservar. Si me permites, el 6 de diciembre fue el día que el genocida Sebastián de Benalcázar llegó y tomó control sobre la ciudad. Nadie festeja el día en que le robaron su casa, violaron a sus padres, mataron a sus hermanos. Festejemos el 10 de agosto que Quito le propuso a América que podían ser libres. Hubo el primer intento de gobierno autónomo. ¿No es cierto? Gobierno autónomo. ¿Por qué no festejar una propuesta que le hizo Quito al mundo? ¿No es cierto? Porque además Latinoamérica fue la primera región independentista del mundo y Quito fue la primera de ahí. ¿Por qué festejo? Entonces, todos estos símbolos, y lamento que muchos se queden entrampados, muchos amigos míos, me imagino que mis compañeros de colegio, y quería contar como anécdota, esa plaza de Guayaquil la construyó mi tío, metió toda su plata para tener toros en Guayaquil y nunca prosperó. Guayaquil es una ciudad maravillosa, es la ciudad más antitaurina de este país. Pero ¿por qué de mi tío a mi generación, por qué no podemos cambiar esa relación con la tierra? ¿Por qué no podemos cambiar esa relación? Yo estuve en la plaza y me gritaron, cacique de mierda, lárgate de aquí. Tenemos que irnos, empezar a irnos y Erich, tú haces los comentarios finales. ¿Cómo no estar de acuerdo en lo que dijo Felipe? Obviamente no estoy de acuerdo en lo que habla acerca de los toros. Tú hablabas de, por ejemplo, claro, no sabemos lo que piensa el toro, pero tú sabes lo que piensa un torero, por ejemplo, también. Lo que siente un torero. ¿Por qué es torero? ¿Por plata? No, jamás. ¿Tú crees que es torero por malo, por malvado, por sanguinario, por maldito, por plata? Para nada, para nada. Para nada. ¿Cuánto gana Sebastián Castilla? Millones de dólares, pero ese no es el punto. Por ejemplo, un niño de 3, 4 años, yo, por ejemplo, cuando tenía 5 años, tenía 3 sueños. O ser cantante de rock, ser futbolista o ser torero. Y jamás pensé en la plata. ¿Y se te han cumplido Jamás. los 3? Siendo cineasta casi se me han cumplido los 3. Casi se me han cumplido los 3. Ahora, y las te preguntas, yo te quiero plantear una cosa, Erich. Las preguntas sobre la tolerancia estaban dirigidas como hacia las mayorías, presupuestando que las mayorías son antitaurinas. Y seamos tolerantes con las minorías que quieren la fiesta de los toros. Y la mayoría podría decir, bueno, ¿y por qué la minoría no es tolerante conmigo que no la quiero?
Es que esa es la diferencia. Nosotros somos tolerantes. Nosotros no queremos convencerles a ellos de que vayan a los toros. Ya. Ellos sí quieren convencernos a nosotros de que no nos gusten los toros y de que se prohíban los toros. Esa es la diferencia que hay. Nosotros no tenemos ningún interés en convencerle, decirle, Felipe, ven a los toros porque tienes que ir a los toros. Para nada. Esa es una de las diferencias y cuando te fundamentales. dicen que esta fiesta de Quito, en donde la fiesta de los toros es el eje, es el acto central, no es tan tradicional, que es de relativa nueva data. ¿Por qué? No, porque la inventan en 50 años. 50 años tiene la feria de Quito, sí, pero los toros en el Ecuador tienen más de 500. Pero ¿no? Hay que hacer una aclaración. El presidente de derecha, Gabriel García Moreno, en 1866 sacó un decreto porque le parecía salvaje y atroz y prohibió las corridas de toros en el país, donde había la mayor plaza aquí en Quito. Por eso tuvieron que construir la que está ahora. Esa es la falsa moral, por ejemplo. ¿Piensas que García Moreno es uno de los tipos más sanguinarios? Prohibió las corridas de toros. Es un dato curioso. Pero para la plasticidad y la belleza de la fiesta, que mucha gente la defiende desde ahí, lo hace inteligentemente. Eso es lo que yo hago, por ejemplo. De acuerdo. Yo no tengo ningún otro argumento. Pero para se te mezcla los mucho con factores comerciales la fiesta también. Eso no te mezcla, pero... Eso desde tu perspectiva te la empobrece un poco, Erich. Totalmente, claro que le empobrece, por supuesto. Para mí sería magnífico que las corridas de toros sean gratis, por ejemplo. Sería precioso, como la corrida de ayer. Y estoy seguro que la Plaza de Toros de ayer no es que se llenó por ser gratis, es que se llenó realmente porque hay afición. Mínima, es un conglomerado pequeño, lo que tú quieras. Pero realmente en Quito es una ciudad que hay muchísima afición. Y hay que respetarla, hay que respetar a esa gente. Agradecerles por haber estado aquí, Erich. A ti por tu valentía también. A ti también, Felipe, por tu valentía y por, al final del día, romper con esos prejuicios. Es imposible discutir con Felipe, nos decían cuando organizábamos este programa. Quisiera, no sé si tú puedas cerrar solamente leyendo esta frase que es de un personaje la primera. Espectáculo de masas más antiguos del mundo. Solo cuando el hombre haya superado a la muerte y lo imprevisible no exista, morirá la fiesta de los toros y se perderá en el reino de la utopía. Y el dios mitológico encarnado en el toro de Lidia derramará vanamente su sangre en la alcantarilla de un lúgubre matadero de reses. Jacques Cousteau. Gracias. Lo dices, ¿no? Te trampea un poquito, ¿no? Sí, todo bien, yo creo que la gente lee muy bien las cosas y que lo piensen. Han recibido argumentos de los dos lados y la gente sabrá procesar. Confiamos y amamos a nuestro pueblo. Y agradecerle a usted, como siempre, y en esta noche especialmente por las muy inteligentes preguntas y comentarios que han aportado a este programa. Pásela bien.